Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos, bienvenidos una vez más a una nueva enseñanza, a una nueva transmisión en este día domingo. Como siempre, esperando que se encuentren muy bien en aquellos lugares de donde nos acompañen, en aquellos lugares de donde ustedes se conecten. Estamos muy alegres, muy felices de lo que el Señor continúa haciendo en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Sabemos de que las cosas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros se están cumpliendo. Hay muchas promesas que ya se han cumplido, Señor. Y sabemos de que la promesa, la más grande, aquella que hemos estado esperando por mucho tiempo, de que es su venida, está muy pronto por cumplirse también. Así que estamos muy alegres y muy contentos por eso. Esperamos también y les hacemos llegar un abrazo, un saludo de bienvenida de parte de los ministerios de Neshama, tanto de aquí de Quito como Tulcán, deseando, como les digo, que siempre estén bien ahí en sus casas, en sus hogares. Y el día de hoy pues vamos a hablar acerca de un tema que nos interesa a muchísimos de nosotros, y mientras esperamos a que la gente se siga conectando, pues les damos las gracias por cada día, en este caso se podría decir que cada domingo, cada miércoles, cada sábado ustedes tienen la oportunidad de conectarse, de seguirnos en las redes sociales. Les damos muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares, dejar entrar la palabra de Dios también en sus corazones y en sus hogares. Y sabemos de que todas las ocasiones, todas las cosas que nosotros hablamos de parte del Señor están transformando vidas, están llegando de una manera impresionante a cada hogar, a cada corazón, que en verdad le da una oportunidad al Señor de entrar en cada uno de sus corazones y de sus familias, ¿no? Por eso estamos muy alegres. Así que mientras nos preparamos para escuchar el tema del día de hoy, si tú te encuentras junto a alguna persona, como siempre hacemos, pues dale un fuerte abrazo de nuestra parte, que se sienta ese abrazo caluroso de nuestra parte. Dile bienvenido una vez más a una nueva transmisión. Espero que el Señor te hable de una manera tan especial el día de hoy a ti. Y mientras hacemos eso, pues entramos en materia, ¿no es cierto? Recuerden, nos quedan ya pocos días para terminar el año 2020. Y recuerden, hasta que no dé, como se dice, hasta que el reloj no marque, ¿no es cierto?, las 12 de la noche del 31 de diciembre del 2020, nosotros tenemos esta promesa vigente todavía, que es el año de la fe evidente. Así que si todavía por ahí hay alguna promesa que no se ha cumplido de parte del Señor, recuerda que tenemos unos pocos días todavía para seguir creyendo por aquellas cosas que tú le has estado pidiendo en este año. Hemos vivido un año complicado, un año difícil, pero también podemos decir que hemos vivido también un año lleno de bendiciones, ¿no es cierto?, lleno de alegrías. Hemos podido ver la mano de Dios aún en medio de las circunstancias, ¿no es cierto? Yo creo que estamos muy agradecidos por el Señor por este año. Muchos de nosotros hemos atravesado momentos complicados, posiblemente hemos llorado en este año, posiblemente nos ha golpeado en algunas áreas de nuestra vida, no sé, en las finanzas, en la salud, en el ámbito familiar, nos ha golpeado bastante, pero asimismo podemos reconocer, ¿no es cierto?, la bondad, la misericordia de Dios, su amor para cada uno de nosotros. Y también podemos decir que estamos felices por este año que está terminando y estamos expectando lo que el Señor va a hacer en el año 2021. Las cosas que se vienen son fuertes a nivel espiritual, pero sabemos que para los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y más bien estamos alegres porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima. Estamos a la puerta ya de que el Señor vuelva por su iglesia, y es por eso que debemos estar siempre preparados, expectando su regreso, ¿sí? Y es por eso que el día de hoy, ¿no es cierto?, vamos a hablar acerca de un tema, creo que nos involucra, nos interesa a todos los que estamos aquí presentes, ¿no es cierto? Y justamente
tomando en cuenta y hablando de lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no es cierto? Es que debemos estar precavidos, ¿no es cierto?, de las cosas que están sucediendo, especialmente si nosotros, lógicamente como hijos de Dios, pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el tema del día de hoy se conoce como los peligros en la iglesia de hoy, ¿sí? Los peligros en la iglesia de hoy, para los que están anotando. Y sin más preámbulos, ¿no es cierto?, vamos a entrar en materia, ¿no es cierto? No sé si recuerdan, hace unos domingos atrás, ¿no es cierto?, hace unos domingos atrás habíamos hablado un poquito acerca del letargo espiritual. Hemos estado hablando en estos últimos domingos también sobre la tarima de la falsa enseñanza, ¿no es cierto? Y yo creo que todos estos aspectos, ¿sí?, todos estos elementos han llevado a la iglesia evangélica, ¿sí?, al borde de la apostasía, y ha puesto al cristiano promedio, por decirlo así, en una posición extremadamente vulnerable y peligrosa o desafiante, podría decir, ¿sí? Es prácticamente, ¿sí?, complicado, muy complicado diría yo, ayudar a una persona hasta que esta persona llega al punto de darse cuenta de que necesita ayuda, y lógicamente de darse cuenta en qué áreas de su vida necesita ayuda. Muchas veces nosotros esperamos, como les digo, ¿no?, a que una persona se dé cuenta que, como saben decir por ahí, a tal punto que esté ya casi por morir, por hundirse, o quien quita, ya esté hundido totalmente, para que en ese momento recién se dé cuenta de que necesita ayuda. Entonces, ¿sí?, el primer paso es saber cuáles son, lógicamente, los peligros que rodean a la iglesia del día de hoy, seguido de una manera decisiva por saber cómo enfrentar, lógicamente, estos peligros en cuestión. Porque una cosa es conocer cuáles son los peligros y otra cosa es saber cómo enfrentarlos, ¿verdad? Porque no sacamos nada simplemente con saber cuál es el peligro. Lo importante también es saber cómo enfrentarnos, cómo actuar delante de los peligros que el día de hoy la iglesia, lógicamente, atraviesa. Y para los que están anotando, pongan mucha atención, y aquí, si es que anotan, escríbanlo ahí. Primero, ¿sí?, lo que necesitamos, y como siempre nosotros hacemos esto, y les decimos, inclusive les damos la recomendación, ¿sí?, una vez que aprendemos algo, siempre es importante ponerlo en práctica, y también aquellas cosas que nos hagan falta, y que nosotros reconocemos que nos hacen falta, es lógico pedir en oración al Señor para que nos ayude a tener eso que nos hace falta. Por lo tanto, el primer punto, ¿sí?, lo que nosotros necesitamos es discernimiento espiritual. Y anótelo ahí donde usted se encuentra, ¿sí? Para poder reconocer y para poder enfrentarnos a los peligros de la iglesia de hoy, lo que necesitamos es un discernimiento espiritual en cada uno de nosotros. Si a usted le falta discernimiento espiritual, es el momento oportuno para que usted empiece a pedir a Dios que le dé un discernimiento espiritual sobre aquellas cosas que le rodean. Estamos hasta ahí. Entonces, lo primero que necesitamos es un discernimiento espiritual. Es decir, necesitamos cristianos, necesitamos hijos de Dios, ¿no es cierto? Necesitamos una iglesia de Cristo cuyos ojos se hayan abierto para ver la condición deprimente o traicionera, ¿no es cierto?, que enfrenta la iglesia hoy en día, y lógicamente para poder mostrar su salida posterior. Ahora, juntamente con el discernimiento espiritual, necesitamos, punto 2, coraje para hablar en contra de estos peligros y llamar a la iglesia a su verdadera restauración. Porque muchas veces podemos tener discernimiento espiritual, que es el primer paso, ¿no es cierto? Es más, muchos de nosotros nos falta todavía solicitar discernimiento espiritual, pero aquellas personas que tienen discernimiento espiritual necesitan complementar con este segundo paso, que es coraje, valentía, ¿no es cierto?, para poder hablar en contra de estos peligros. Porque el día de hoy muchas veces, por el nivel, se puede decir, de estado espiritual en que vivimos en estos momentos, muchas veces nos da temor de decir las cosas como son. Y muchas veces nos da temor de hablar las cosas
como son, como la palabra de Dios lo dice, ¿no es cierto? Por el hecho de que nos vayamos a sentir rechazados, por el hecho de que nos vayamos a sentir tal vez vituperados, nos vayan a hablar, nos vayan a, no sé, hacer cualquier tipo de cosa. Y nos sentimos con temor, así que necesitamos el coraje para hablar en contra de estos peligros. ¿Sí? Ahora bien, el libro de los Salmos es un espejo de la vida espiritual representada en estos versículos. ¿Sí? Yo te invito que, por cuestiones de tiempo, no nos vamos a enfocar lógicamente en este salmo, pero yo te invito, ahí donde tú estás también anótalo, ¿no es cierto?, que vayas a estudiar el Salmo 18, ¿sí? Vayas a estudiar el Salmo 18, y aquí tú te vas a dar cuenta de que en la palabra de Dios, en el libro de Salmos, el capítulo 18, vamos a encontrar palabras que indican los peligros obvios para un creyente o para nuestra vida cristiana. Peligros de los que debemos lógicamente escapar o saber cómo enfrentar y conquistar esos peligros, ¿no es cierto? Dado que existen peligros reales para la vida espiritual, es apropiado que el pueblo de Dios sea lógicamente entrenado, sea alertado para enfrentarlos. Cualquier seguidor de Jesucristo, cualquier discípulo, cualquier hijo de Dios, ¿no es cierto?, debe enseñar a otro sobre esto y también señalar la forma de escapar de estos peligros que hoy en día hay para la iglesia, ¿no es cierto? En otras palabras, no es bueno examinar a un paciente si no se tiene la cura. Uno de los errores de la iglesia del día de hoy también es que muchas veces, como líderes o como personas en las cuales el Señor nos ha puesto en una posición, en un rango, muchas veces caemos en el error simplemente de señalar, ¿no es cierto?, tal vez el error en la cual se encuentra una persona, pero sin darle la cura. ¿Me están siguiendo? Entonces no sacamos nada con examinar a un paciente si no le tenemos la cura, si no le damos la cura. Otra cosa sería ya que tú le examines, que tú le des la cura y la otra persona no quiera seguir al pie de la letra la receta que el médico le da, para que ustedes me entiendan. Eso es otra cosa. Entonces, no es bueno advertir sobre el peligro de un ataque si no tienes un refugio para evitar esas consecuencias de este ataque. ¿Estamos? No es bueno saber que viene tu enemigo si no sabes cómo enfrentarte a él. ¿Sí? No es bueno. Entonces, el peligro se acerca a la vida cristiana desde tres direcciones. Ahí donde tú estás, vamos a ir anotando, ¿no? Tres formas en las cuales el peligro se acerca a la vida de un creyente, ¿no es cierto? Vamos a revisar esto, ¿no? El primero es el mundo, ¿sí?, a través del cual viajamos. El segundo es el Dios de este mundo, ¿sí?, y tercero es nuestra carne. Pero necesitamos lógicamente una roca, una fortaleza, un libertador, un escudo, una torre alta para correr a ella, ¿no es cierto? Y necesitamos conocer todas las cualidades o características de Dios. Una vez que te he indicado, lógicamente vamos a ir analizando de manera rápida, concisa, que el Señor nos dé el tiempo, ¿no es cierto?, para poder revisar cada uno de ellos y lógicamente saber cómo enfrentarnos a ellos. El primero, te había dicho que es el mundo, ¿verdad? Punto número uno, o el peligro número uno, el mundo. ¿Sí? Cuando nos referimos al mundo y que esta es una fuente de peligro para el cristiano, escucha bien, no nos referimos lógicamente a la naturaleza, no nos referimos al viento, a la tormenta, a los rayos, al mar, al desierto, o todos esos hermosos paisajes que se encuentran alrededor de nosotros, en otras palabras, la naturaleza. Cuando nos referimos al mundo, no estamos hablando respecto a eso, para que entiendas muy bien. Estos no son los peligros de los que debemos preocuparnos, aunque muchas veces, ¿no es cierto?, uno dice, chuta, vienen los terremotos, que por ahí se escuchó que venía un tsunami, que viene la tormenta, especialmente que está azotando, ¿no es cierto?, muchas veces a los países de Norteamérica, de Europa. Gracias a Dios acá nosotros no sufrimos de ese tipo de cosas, pero no es a ese tipo o esa clase de peligros de los cuales te estoy hablando en este momento, ¿no es cierto?
Sé que hay peligros, como les digo, en un terremoto, sé que hay peligros en las tormentas, sé que hay peligros en los rayos, yo qué sé, en los diluvios. Pero no es el peligro real en el cual David está pensando, lógicamente, en el Salmo 18. Ahí donde tú estás, como te digo, yo te invito a que vayas a estudiar ese salmo. Anota muy bien, y en el devocional de esta semana me gustaría que estudies este salmo, ¿sí? El Salmo número 18. Entonces, si tú te das cuenta, no es ese tipo de mundo al cual David hace referencia en ese salmo. David no está preocupado por los peligros del mundo natural, en otras palabras, ¿sí? Él estaba pensando como un hombre espiritual, ¿sí? Como un hombre espiritual, y podía haber estado pensando en sus enemigos físicos, pero siempre David vio el lado espiritual de las cosas. El Espíritu Santo no puso este salmo en la palabra para recordarnos que existe un peligro en la naturaleza. Él no puso ese salmo para decir que tenemos que tener miedo de las cosas del mundo, ya que puedes destruir un cuerpo humano, como a muchos de los hombres de Dios sucedió, pero no dañar su espíritu. Las cosas o los peligros del mundo natural, si bien es cierto, pueden llegar a dañar un cuerpo natural, pero si tú estás calibrado con el Espíritu Santo, jamás podrán dañar tu espíritu. No sé si me siguen, ¿cierto? Puedes destruir un cuerpo humano y no dañar el espíritu de un hombre en absoluto. Puedes derribar el templo y no dañar el espíritu que habita en el interior de ese templo. Puedes hacer que los huesos de un hombre descansen en el desierto, pero el espíritu del hombre puede salir ileso en presencia de su Padre Dios. Los peligros reales son los peligros que llegan al alma y al espíritu de un hombre. Escucha bien, los peligros de los cuales estamos hablando el día de hoy son aquellos peligros que llegan al alma y al espíritu de un hombre. Recuerden simplemente lo que sucedió con Juan Bautista, ¿no es cierto? Los soldados, mediante una orden, ¿no es cierto?, cortaron la cabeza de Juan Bautista, pero lastimaron a Juan. No lastimaron a Juan en absoluto, en el sentido de su espíritu. Lógicamente le volaron la cabeza. Y muchos hasta nos podemos asombrar de eso, ¿no es cierto? Porque imagínate, morir cortado la cabeza. Pero ¿si te has puesto a pensar de que a Juan no lo lastimaron en absoluto en su espíritu? Nunca pudieron doblegar su espíritu a Juan, aunque le cortaron la cabeza. Cuando nuestro Salvador, cuando Jesús murió en la cruz, su cuerpo fue destruido, literalmente. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Fue quebrantado por nosotros. Pero eso sucedió con el hombre, con su carne, con su cuerpo. Pero Jesús fue preservado en el seno de Dios en su espíritu. En su espíritu. Al igual que ocurrió con Pablo. Por eso estamos haciendo ejemplos, ¿no es cierto? Tomando ejemplos de estos hombres de Dios, incluido nuestro Señor Jesucristo. Al igual que con Pablo también. ¿Saben cómo murió Pablo? Sí saben, ¿no es cierto?, cómo murió Pablo también. Al igual que Juan Bautista, él le cortaron la cabeza. ¿No es cierto? Vamos a leer en 2 de Timoteo 4:8 lo siguiente. El apóstol Pablo aquí escribió, dice: de aquí en adelante me está guardada una corona de justicia, que el Señor, el justo juez, me dará en ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él estaba lógicamente poniendo sus ojos, como la palabra de Dios lo indica, en los ojos sus ojos en las cosas del cielo, más no en las cosas de la tierra. Y aunque a él también, ¿no es cierto?, a él también le cortaron la cabeza, él estaba seguro, ¿no es cierto?, de lo que le iba a pasar. De aquí en adelante me está guardada una corona de justicia, que el Señor, el justo juez, me dará ese día. ¿Qué día? El día ¿de qué? El juicio. El juicio. El día del juicio. Y cuando Pablo murió, cortado la cabeza, Pablo fue a esa corona, fue al lugar de victoria, cuando lo ejecutaron. Ningún daño real puede llegar a través del cuerpo físico a un hombre. Solo llega a través de su alma. Recuerda,
No importa si tu cuerpo físico está dañado o el diablo ha intentado dañar tu cuerpo físico en estos momentos. Lo que tú no debes permitir es que esa circunstancia, estamos inclusive hablando específicamente para aquellos que tal vez sufren alguna enfermedad en sus cuerpos, ¿sí? El Señor te dice en esta mañana, ¿sí? No importa si el diablo ha intentado atacar tu cuerpo físico, mientras el diablo no pueda dañar tu alma a través de esa circunstancia, no te preocupes de tu cuerpo físico. Con esto no estoy diciendo de que te descuides de cuidar tu cuerpo físico, porque es otro tema. Ojo, no estoy diciendo que hay que despreocuparse del cuerpo físico. Si bien es cierto, la palabra de Dios dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y por ende se lo debe cuidar como tal. A lo que voy, y lo que quiero que entiendas es que no importa si el enemigo ha tratado de destruir tu cuerpo físico, mientras no doblegue tu alma ni tu espíritu, ¿no es cierto? Esa alma y ese espíritu que quieren adorar a Dios, no te preocupes de lo que está sucediendo con tu cuerpo físico. Así se destruye el cuerpo físico. Si tú permaneces en el Señor, tu alma alcanzará la victoria. No sé si alguien está recibiendo esta palabra y dice amén. Amén. Ningún daño de parte del enemigo podrá venir a dañarte a través de tu cuerpo físico si tú permaneces con tu convicción en tu alma para salvación. Entonces, ahora, ¿qué queremos decir sobre el mundo cuando decimos que los verdaderos peligros vienen al cristiano a través del mundo? Entonces, ¿a qué nos referimos? La amenaza nos llega a través de la sociedad humana, fuera de la voluntad de Dios. Mientras permanezca el pecado, la sociedad humana está amenazada para el alma de los hijos de Dios. El pecado, la incredulidad, las distracciones, las ambiciones de la sociedad humana, por muy hábilmente disfrazadas que estén, son una amenaza para el alma cristiana. Repito, ¿cuáles son entonces los verdaderos peligros del mundo a los cuales nos estamos refiriendo? Primerito, el pecado. El pecado, la incredulidad, las distracciones que te presenta este mundo, las ambiciones específicamente materiales, ¿no es cierto?, que la sociedad tiene, por muy hábilmente que estén disfrazadas, son una amenaza real para la vida de los hijos de Dios. Por eso la Biblia es tan severa e insistente sobre el mundo. Muchos líderes cristianos se disculparán y se comprometerán y suavizarán las cosas con el mundo, pero no encontrarán nada más que una severa insistencia en la Biblia de que debemos abandonar el mundo y no ser influenciados de ninguna manera por el pecado, la incredulidad, las distracciones, las ambiciones o los espíritus mundanos, aquellos que vienen a través de este mundo. Por eso es importante que para poder enfrentar este tipo de distracciones, nosotros nos mantengamos siempre al lado de la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, ¿cómo tú evitas la incredulidad en tu vida? Por medio de la fe. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder enfrentar los peligros que provienen de este mundo. Entonces, el arma principal para enfrentar el mundo es la palabra de Dios, la palabra de Dios, la cual debes comer. Recuerda que Jesús dijo que la palabra es el pan de vida, ¿no es cierto? Él mismo era la palabra. Y el pan, lógicamente, hace a la analogía de nuestro alimento. Como siempre les he dicho, ¿cuántas veces nos alimentamos al día? Muchos dicen mínimo 3, otros bueno 2, no importa. Pero algo te llevas a tu estómago natural, ¿no es cierto? Lastimosamente, casi nunca nos llevamos el alimento espiritual a nuestro cuerpo, a nuestra alma.
sino que dejamos que simplemente cuando llegue el domingo alimentarnos de algo. Por eso es importante que esté siempre de la mano de la palabra de Dios para poder enfrentar al mundo. ¿No es cierto? La incredulidad, la vanagloria, las distracciones, el pecado. ¿Estamos? Punto número 2. Habíamos dicho el Dios de este mundo. Es el segundo peligro para la iglesia del día de hoy. El Dios de este mundo. Ya, muchos saben quién es el Dios de este mundo, ¿no? El diablo, dice por ahí. El diablo es llamado por 4 nombres en la Biblia. ¿Sabías eso? El diablo en la Biblia es llamado también como el dragón. Es llamado también como la serpiente. Y lógicamente es llamado como diablo y Satanás. Tiene esos 4 nombres. ¿Sí? Cuando en la Biblia tú encuentres el dragón, hace referencia al diablo. Cuando encuentres en la Biblia la serpiente, el diablo o Satanás. Se le llama el dragón en lugares como, por ejemplo, te invito a que vayas a Apocalipsis 12 a leer, para que encuentres esa referencia respecto al diablo. Se le llama dragón en los lugares como el Apocalipsis 12 cuando éste está en los gobiernos. El dragón, refiriéndose a los gobiernos. Cuando el diablo en el Imperio Romano estaba ocupado destruyendo la iglesia, dijeron, es como el dragón. Así van a encontrar en la palabra de Dios. Es como el dragón. Aproximadamente 13 millones de cristianos murieron alrededor de la ciudad de Roma en los primeros 2 siglos. Cuando vieron que sus seres queridos se los llevaban y los decapitaban uno tras otro, puedo ver cómo estas personas decían, este es el dragón, este es el diablo en el gobierno. Entonces el dragón es la analogía del diablo cuando éste se encuentra en un gobierno. Ahora, basado en los 6 millones de judíos que murieron bajo la mano de Hitler, ¿no es cierto?, en las cámaras de gas y otros por diferentes medios y métodos de ejecución, puedo ver cómo podían decir, Satanás está en este hombre, en Hitler, ¿verdad? Y está sacudiendo su cola sucia y destructiva y matando a las personas. Cada vez que el diablo entra en un gobierno y comienza a perseguir, la Biblia se lo llama dragón. Ahora, ojo, no digo que el diablo esté en todos los gobiernos, ¿no es cierto? No digo que los políticos sean hombres poseídos por el diablo. No estamos diciendo eso. Solamente estamos diciendo que hay momentos en que este dragón o Satanás puede convertirse en un gobierno tan poderoso que lo toma, ¿no es cierto?, y comienza a destruir lo que está alrededor. Él es el dragón cuando está destruyendo. Entonces, Satanás es el dragón cuando entra en un gobierno y empieza a destruir las cosas. ¿Sí? El otro nombre para el diablo es la serpiente. La misma persona, solo que él tiene una máscara, por decirlo así, una máscara diferente en este momento. ¿Y sabes qué no te haría daño por nada del mundo? La serpiente no te mataría. Él no te pondría en una cárcel. Él no te cortaría la cabeza, por ejemplo. La serpiente, ¿no es cierto?, es astuta. La serpiente es sonriente. La serpiente es de buen humor. Trabaja por astucia y engaño y gana por compromiso, tolerancia y paciencia. ¿Sabes que la serpiente primero obtiene tu confianza y luego te vende el puente de Brooklyn, yo sé? Esta serpiente suave y resbaladiza es el hombre de confianza del infierno. Con sus trucos y astucia logran envolverte en su engaño para que caigas. ¿Sabías que Satanás no fue al desierto para destruir a Jesús con un golpe en la cabeza? Fue y dijo, habla con esas piedras para que se hagan pan.
Sabía que si Jesús, el Hijo de Dios, hubiera escuchado y hablado a una piedra y hubiese hecho un milagro fuera de la voluntad de Dios, habría destruido al Salvador del mundo más fácilmente que si le hubieran puesto una lanza a través de su corazón. Quiso engañarlo con astucia, con palabras. Sin embargo, Satanás no le dijo a Jesús eso, ¿no es cierto? Él dijo, pobre de ti, tienes hambre, ¿no? Él estaba diciendo, como muchas veces hemos dicho, a veces el enemigo viene y te dice la verdad. Aunque Satanás es el padre de la mentira, a veces él te condena por la verdad. Y de verdad, él se acercó a Jesús y dijo, pobre de ti, tienes hambre, ¿verdad? Le dio unas palmaditas, digamos de así, le dio unas palmaditas en el hombro, ¿no es cierto? Y le susurró a Jesús. Si bien es cierto, esto no está en la Biblia, yo me imagino hablando así al enemigo. Le dijo, pobrecito, ¿por qué no traes pan contigo, siendo el Hijo de Dios? Tienes el poder para convertir esas piedras en pan, ¿por qué no lo haces? Pobrecito. Una palmadita. Pero Jesús le dijo, ¿verdad? Dijo, está escrito, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver. No lo digo yo, lo dice Mateo 4:4. Cuando el diablo estaba conversando con Jesús en ese momento, el diablo se acercó no como el gobierno, no como el dragón, sino como la serpiente astuta, ¿verdad? Y le dijo, tienes hambre, ¿verdad? Oh, pobrecito Hijo de Dios, siendo el Hijo del universo, el Rey del universo, el dueño de todo, no podrás comerte un pancito. Pero Jesús le dijo, escrito está, el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Satanás le dijo, te daré todos los reinos del mundo. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Me gustaría que repitan allí, escrito está, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Si nos damos cuenta aquí, todo fue muy hábil de parte de Satanás. El diablo es un vendedor tranquilo cuando se presenta como serpiente. Un vendedor tranquilo del tipo equivocado. Él te venderá cualquier cosa. La intención no es mostrar un demonio consciente en todas partes, ojo. Aunque estoy hablando del Dios de este mundo, he conocido a cristianos que están nerviosos por causa del diablo. Lo mejor que puedes hacer es mantener tus ojos en Jesús y dejar que Él se encargue del diablo. Si tú no entregas tu vida a Jesucristo, difícilmente podrás vencer las tentaciones del diablo. ¿Cuál es la salida entonces para este peligro? Entrega tu vida a Jesucristo y deja que Jesús se encargue del diablo, ¿cierto? ¿Sabías, para aquellos que les gusta un poco el deporte del box, sabías que en el boxeo existe un golpeador y un contragolpeador? Un contragolpeador nunca lidera, sino que espera a que el otro compañero lidere y luego se agacha y contraataca. Hay uno que siempre busca, hay otro que espera, ¿no es cierto? Por cada golpe que está dirigido a él tiene una defensa y luego un contragolpe rápido. Ha habido grandes luchadores que no son golpeadores, sino contragolpeadores. Es útil recordar que el diablo es un contragolpeador perfecto. Porque cuando se presenta como serpiente, recordemos, es paciente. No importa lo que el Hijo de Dios o los hijos de Dios o el cristiano intenten hacer, el diablo lo bloquea y luego lo golpea. No es difícil, lo suficiente como para aturdirlo un poco nomás. Espera. Muchas veces nosotros estamos allá queriendo atacar y el diablo espera, es paciente y luego contraataca. Nos da duro. Lastimosamente, y aunque resulte un poquito controversial lo que te voy a decir ahorita, donde quiera que encuentres
la obra de Dios, encontrarás al diablo allí contraatacando. Por eso es que cuando tú te acercas y quieres empezar a cambiar tu vida, muchas veces se te hace más difícil. Y me ha sucedido, yo he tenido casos en donde la gente me dice: yo he intentado acercarme más a Dios, pero me doy cuenta que cuando más me acerco al Señor es cuando más los ataques vienen hacia mí. Es porque donde quiera que encuentres haciendo la obra de Dios, encontrarás al diablo contraatacando, devolviendo el golpe. Recuerda, el diablo no es omnipresente, pero es territorial. Hay una gran diferencia. Dios es omnipresente, Él está presente en todas partes, pero el diablo se mueve tan rápido que casi se suma a lo mismo. Él no es omnipresente, pero es territorial, y por lo tanto puede moverse muy rápido a cualquier lugar. Por lo tanto, no importa hacia dónde avance la obra de Dios, encontrarás siempre al diablo ahí bloqueando, contrarrestando y obstaculizando. En las carreras olímpicas griegas habían personas, por decirlo así, corruptas, que se escondían en una larga jabalina, con una larga lanza, ¿no es cierto? Este tipo de personas se esconderían detrás de un cerco en alguna parte, y cuando el corredor pasaba corriendo, arrojaban la lanza entre las piernas del compañero y lo hacían caer. Cuando estas personas acababan de incorporarse, otro corredor estaba a 5 millas por el camino. El diablo trabaja de esa manera. Por decirlo así, estos sinvergüenzas de los Juegos Olímpicos, ¿sabías que los llamaban diábolos? Aquellos que hacían tropezar a la gente, que iban corriendo, que iban primeros para llegar a su meta, les ponían este tipo de trabas. A estas personas se les llamaba diábolos. Y le pusieron ese nombre directamente, lógicamente, por hacer comparación con el diablo, ¿verdad? Diablo. Que es la forma en cómo él trabaja, para que después otro gane. Cuando el Hijo de Dios corre una carrera santa, Satanás intenta bloquearlo de esa manera, o lo hace tropezar para que caiga. Entonces no te olvides, el otro nombre para el diablo es Satanás, ¿no es cierto? Finalmente, como Satanás es el acusador de los hermanos y trata de destruir su reputación ante Dios y ante los hombres, cada vez que se derriba la reputación de un hombre, puedes estar seguro de quién lo hizo, es Satanás. Cualquiera que sea la gente que haya usado, o cualquier antiguo chisme en el que se haya metido, él es el autor, Satanás. Entonces tenemos a este Dios del mundo, que es la serpiente, el dragón, el diablo y Satanás. ¿Sí? La mejor forma de contrarrestar esto, ¿cómo era? Entregando tu vida a Jesús. No te olvides. Entrega tu vida a Jesús. Y punto 3, para ir terminando ya. La carne. Ahora, la carne siempre está con nosotros, y a menos que sea conquistada diariamente, nos traerá más problemas en nuestra vida. No puedes comprometerte a negociar con la carne no mortalizada, o no sometida, en otras palabras. Siempre ganará la carne al final, si tú no la conquistas. Esta carne nos desgastará hasta que estemos completamente exhaustos y finalmente cedamos a nuestros deseos. La carne. La única forma de lidiar con esto es crucificar nuestra carne, es decir, llevar nuestra carne a la cruz de Jesús en un acto radical de nuestra parte. ¿Cómo nos enfrentamos a nuestra carne? Crucifícala diariamente. ¿Cómo? Por medio de la oración, el ayuno y la meditación en la palabra de Dios. ¿Estamos? Pues no te olvides de los peligros y cómo enfrentar cada uno de ellos.
Aquellos que intentan negociar con la carne y hacer algún tipo de trato con ella, generalmente terminan siendo los perdedores. No te pongas a negociar con tu carne. La dificultad con esta área de peligro es que es una ocurrencia diaria. El mal es mi carne, dice la canción, y esto me envenena. Aguijón la carne, y le doy pelea. No es algo que pueda tratarse hoy y olvidarlo. La carne está con nosotros a diario, y si no tenemos cuidado, no nos damos cuenta del peligro máximo. Gobernará al final de nuestro día la carne. La regla general en esta área es tratar con la carne, o la carne tratará con usted, y no será agradable el fruto que va a recibir cuando la carne gana en su vida. Entonces, resumiendo, ¿no es cierto? Estas fuentes de peligro, el mundo, el demonio y nuestra carne, son muy reales, estimados hermanos y hermanas. Sí, son muy reales. El peligro no es imaginario, déjeme decirle. Y solo los imprudentes ignorarán estos peligros. No se olvide, el mundo, Satanás y nuestra carne. Si eres realmente un seguidor de Cristo, no tomarás esto como una advertencia nada más. Los sabios quieren saber dónde están los peligros y cuáles son y cómo pueden reconocerlos, tratarlos y superar esos peligros. De eso consiste la enseñanza del día de hoy. Recuerda, David dijo: el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Salmos 18:2. Él debía tener ayuda, por lo que dijo: voy a llamar al Señor, quien es digno de ser alabado, así seré salvo de mis enemigos. Salmos 18, versículo 3. Anda a tu casa y repásate y estudia todo el Salmo 18. Yo estamos haciendo un pequeño estudio nada más para complementar con esto, ¿cierto? Y más adelante, en Salmos 18, del 16 al 17, él dijo: Dios, enviado desde arriba, me tomó, me sacó de muchas aguas, me libró de mi fuerte enemigo y de los que me odiaban, porque eran demasiado fuertes para mí. Me trajo también a un lugar grande y me libró, porque se deleitó en mí. Yo creo que la liberación, cuando se trata de la liberación espiritual, no es que solo es posible hacer eso, tener una liberación, sino que también es normal para los hijos de Dios. Tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos. Dios no quiere que caminemos con nuestros ojos cerrados. Si nuestros ojos están abiertos, no necesitaremos ser golpeados, no seremos tan fácil atacados, ¿no es cierto? No necesitamos caernos si tenemos nuestros ojos abiertos. No importa en qué dirección, no importa cuáles sean los enemigos, tenemos al Dios de David, nuestra ayuda. Si invocamos al Señor y clamamos a Él, Él nos escuchará desde su templo sagrado y enviará su ayuda desde arriba. Pero tenemos que hacer eso. Nunca ha habido un momento en el que el pueblo de Dios debería ser más optimista que ahora. El Señor Jesucristo está por regresar. Nunca ha habido un momento en que se debería estar más animado en Dios que ahora. Estamos viviendo días salvajes, días turbulentos, estamos viviendo días peligrosos, estamos viviendo días dramáticos, y los cuatro vientos están luchando con el gran mar, con la luna. El sol está ya de luto por momentos en los cuales se van a convertir en sangre, dice la palabra de Dios. Pero tú y yo no debemos temer. Dios está de nuestro lado, y Dios está en su santo trono y en su santo templo, y todo está bien con el hombre y con la mujer que se atreven a creer en Él y en sus promesas. Así que no debemos temer a estos peligros, más bien debemos saber cómo enfrentarlos y cómo superar estos peligros. Que no te venza el mundo, que no te venza Satanás y que no te venza tu propia carne el día de hoy.
¿no es cierto? Por eso es importante la palabra de Dios, aceptar a Jesús en tu corazón y meditar y orar constantemente para poder hacer frente a estos peligros que enfrenta la iglesia el día de hoy. ¿Sí? Y por ello vamos a pedirle, justamente antes de cerrar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tratar con estos peligros. Ahí donde tú estás, te pido que cierres tus ojos por un momento, ¿cierto? En señal de adoración a Él, simplemente cierra tus ojos y vamos a agradecerle al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, papito Dios, te damos las gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por haber hablado directamente a nuestros corazones el día de hoy. El día de hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a tener fortaleza en nuestra alma, fortaleza y convicción en nuestros espíritus, Señor, para poder vencer estos peligros que el día de hoy enfrenta la iglesia. No queremos ser presa fácil de estos peligros, Señor, y el día de hoy, como hijos tuyos, como representantes y embajadores tuyos, te pedimos que nos ayudes a permanecer en tu palabra siempre, Señor, para poder vencer al mundo que nos rodea. No permitas que el mundo, la vanagloria, los deseos, Señor, de este mundo, el orgullo, gobiernen nuestra vida, Señor. Te pedimos que por medio de la palabra de Dios nos permitas enfocarnos correctamente en tu santa voluntad. Espíritu de Dios, el día de hoy te lo pedimos con todo nuestro corazón. Te pedimos que nos libres, Espíritu de Dios, de las acechanzas del enemigo, de Satanás, Señor, y por eso, Señor, el día de hoy aceptamos una vez más en nuestro corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios, y creemos que Él murió en una cruz del Calvario por cada uno de nosotros, que el día de hoy está sentado a la derecha de Dios Padre y que está pronto por regresar. Lo creemos y lo declaramos con nuestra boca. Te recibimos una vez más, Cristo Jesús, en nuestro corazón el día de hoy, para que Satanás no tenga cabida en nuestras vidas, para darle chance, Señor, a que tú te presentes delante de Él y pelees nuestras batallas, Señor, cuando estemos cansados. Y Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Señor, que nos ayudes a vencer la carne día a día por medio de la oración, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, por medio de la meditación, de estar en constante comunión contigo, Señor. Rechazamos toda clase, Señor, y toda acechanza que provenga de la carne, Señor. El día de hoy te pedimos que nos ayudes a crucificar nuestra carne junto con la cruz del Calvario, Señor. Que la palabra de que ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí, se haga realidad el día de hoy en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a pelear contra la carne, Señor, que se presenta día a día en cada uno de nosotros, Señor. Y declaramos que el día de hoy somos más que vencedores, Señor, contra estos peligros, Señor. El mundo, Satanás y la carne no gobernarán nuestra vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y por el hecho de aceptar, Señor, aceptarte a ti, Señor, y aceptar tu palabra, aceptar tus oraciones, Señor, la oración en nuestra vida, empezaremos a ver la victoria que tanto estamos anhelando, tanto, Señor, a nivel del mundo, tanto a nivel de nuestros propios cuerpos, Señor, así como a nivel de nuestra alma y de nuestro espíritu. Te lo pedimos con todo nuestro corazón el día de hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Somos más que vencedores solamente en ti, Señor. Te damos las gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de terminar, vamos a hacer la oración de las ofrendas y nos vemos el siguiente domingo con cada uno de ustedes. No se olvide de poner en práctica la palabra que el Señor nos ha enseñado el día de hoy para que seamos más que vencedores. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. A mí se me hizo como tener una clase como de gestión de riesgos. Alguien que entiende de la parte administrativa, cosas así. Gestión de riesgos. Conoces el peligro y sabes cómo enfrentarlo, cómo reaccionar. Y a veces es necesario ser, ahorita vimos algo general, pero Dios te va a mostrar específicamente a través de la oración cuál es esa pata de la cual cojeas y tal vez no te das cuenta.
¿sí? A veces nadie más se va a dar cuenta, porque muchas de las batallas, mejor dicho, las batallas comienzan en nuestra mente, en un nivel en que no se ve, en la parte espiritual también, ¿sí? La palabra dice en Proverbios 25-23, dice: conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Antes tal vez era un poco más fácil entender este proverbio porque era muy común tener ganado, tener rebaños. En este momento no tenemos ganado, no tenemos rebaños. Bueno, en mi caso no tengo ni ganado ni rebaños. Pero ¿qué es lo que Dios ha puesto en tu mano? ¿Qué es lo que Dios ha puesto a tu cargo? De eso se trata esto. ¿Qué es lo que Dios ha puesto a tu cargo? Primero, tu vida. ¿Cómo estás administrando tu vida? ¿Cómo estás administrando tus bienes? ¿Cómo estás administrando tu familia, tus dones, tus habilidades? Conoce bien cómo están esas cosas que Dios ha puesto en tu mano. Porque si tú ves el rebaño, los ganados, el ganado, no solamente es para que tú lo administres, sino para que tú te sirvas de ello. ¿Cómo? A través de lo que produce un rebaño. ¿Qué te produce? Lana, alimento, ¿no es cierto? Tú vas a tener retribución de todo aquello que tú mismo estás administrando, porque a la final todo eso le pertenece a Dios, y Dios es un buen pagador. Así es que todo lo que tú tengas en tu casa, a tu cargo, todo lo que tú tengas sobre lo cual tú puedes decidir, procura conocer cómo están tus hijos, cómo está tu esposo, cómo está tu esposa, cómo están tus padres, cómo está tu corazón, cómo están tus emociones, cómo está tu área financiera, cómo está. Y a la luz de esto vamos a orar. Si tú dices, ¿sabes qué? Enfatizando un poco el área económica. ¿Sabes qué? Mi área económica no está bien. ¿Sabes qué? Mi salud no está bien. Al menos puedes reconocerlo. Y qué bueno, porque de esa manera podemos pedir ayuda al que es todopoderoso. ¿Amén? Vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has puesto en nuestras manos, todo en lo cual tú nos has puesto a cargo. Hoy te pedimos que seas tú ayudándonos a conocer la condición de cada cosa que tú nos has entregado. Queremos prestar atención a cada cosa que tú nos has entregado. Y aún queremos administrarla conforme a tu voluntad, para que pueda tener mucho fruto, un fruto que perdure, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad en todo lo que tú nos has encargado. Hoy también queremos entregarte nuestra semilla, nuestra ofrenda, Señor, a ti. Que seas tú trayendo esa cosecha, trayendo esa provisión, la cual necesitamos para cubrir nuestras necesidades. Junto con ella presentamos cada una de nuestras necesidades, Señor, a nivel de salud, por nosotros, por los de nuestra casa, Padre. Te presentamos todo compromiso financiero aún que tenemos, que todavía no ha sido cancelado y hace falta cancelar. Gracias, Señor, porque tuyo es todo lo que hay en esta tierra, y tú serás proveyendo conforme tus riquezas para nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra dice que no hay justo que padezca hambre, Padre. Gracias, Señor, porque conforme tu propósito, tu voluntad y tu tiempo es provisto todo. Y aún a causa de eso, de nuestra confianza, de nuestra fe en ti, separamos esta semilla para que en el momento en que podamos sembrarla, Padre, que podamos ponerla en el alfolí, también traiga mucha bendición para tu iglesia, Señor, para tu causa, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos esta semilla en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana. Escríbenos también si tú tienes algún testimonio en este tiempo. No te olvides que este es el año de la fe. Falta muy poquito para que se acabe, pero este es el año de la fe.
y la fe y la esperanza que ponemos en el Señor, Él no nos la deprava. Bendiciones. Amén y amén.